Del libro Las leyes del éxito, del autor Napoleón Hill. Segunda lección. Un claro objetivo principal. Puedes hacerlo si crees que puedes. Estás iniciando un curso de filosofía que por primera vez en la historia del mundo ha sido organizado a partir de los factores que se sabe que han sido utilizados y siempre deberán serlo por las personas que han triunfado. El estilo literario ha estado completamente subordinado a la explicación de los principios y leyes incluidos en este curso, para que puedan ser asimilados fácilmente por personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos de los principios que en él se describen son conocidos por todos los lectores, otros se explican aquí por primera vez. Desde la primera hasta la última lección debería tenerse en cuenta que el valor de la filosofía reside enteramente en los estímulos de los pensamientos que se producen en la mente del estudiante y no solamente en las propias lecciones. Dicho de otro modo, este curso está pensado como un estimulante de la mente que hará que el alumno o la alumna organice y dirija las fuerzas de su mente hacia una meta clara, aprovechando así el magnífico poder que la mayoría de la gente desperdicia en pensamientos intermitentes carentes de propósito. Para tener éxito es esencial una gran determinación, con independencia de cuál sea la idea que uno tenga de la definición de éxito. Sin embargo, la determinación es una cualidad que puede exigir que pensemos en muchos temas relacionados y por lo general suele ser así. Este autor hizo un largo viaje para ver a Jack Dempsey entrenarse para una lucha que estaba próxima. Observé que no se apoyaba enteramente en un tipo de ejercicio, sino que recurría a varias formas. El saco de arena lo ayudaba a desarrollar un grupo de músculos y también ejercitaba sus ojos para que fuesen rápidos. Las pesas entrenaban otro grupo de músculos. Correr desarrollaba los músculos de sus piernas y sus caderas. Una ración de alimentos equilibrados le proporcionaba las sustancias necesarias para desarrollar musculatura sin grasa. Las horas de sueño adecuadas, la relajación y los hábitos de descanso favorecían otras cualidades que Dempsey debía poseer para ganar. El estudiante de este curso está dedicado a la tarea de entrenarse para el éxito en la batalla de la vida, y debería estarlo. Para ganar se debe prestar atención a muchos factores. Una mente bien organizada, alerta y enérgica es el resultado de diversos estímulos, y todos ellos se describen claramente en estas lecciones. Sin embargo, hay que recordar que para su desarrollo la mente requiere una variedad de ejercicios, al igual que el cuerpo físico necesita muchas formas de ejercicio sistemático. Los adiestradores enseñan ciertos pasos a los caballos, haciéndolos pasar por encima de obstáculos que los obligan a desarrollar aquellos mediante el hábito y la repetición. La mente humana debe ser adiestrada de una manera similar, a través de diversos estímulos que inspiren pensamientos. Antes de haber profundizado mucho en esta filosofía, observarás que la lectura de estas lecciones provoca también un fluir de pensamientos que abarca una amplia gama de temas. Por esa razón, el estudiante debería leer el curso teniendo a mano un cuaderno y un lápiz y seguir la práctica de poner por escrito esos pensamientos o ideas a medida que van apareciendo en su mente. Si hace caso de esta sugerencia, cuando haya leído el curso una o dos veces, tendrá una colección de ideas suficientes para transformar todo su plan. Al seguir esta práctica, pronto notará que la mente se ha convertido en una especie de imán, en el sentido de que atraerá ideas útiles de la nada, como dice un importante científico que ha experimentado con este principio durante muchísimos años. No te harás ningún favor si sigues este curso teniendo siquiera la ligera sensación de que no necesitas adquirir más conocimientos de los que ahora posees. En verdad, ningún hombre sabe lo suficiente sobre ningún tema digno de conocerse como para creer que tiene la última palabra al respecto. En la larga y ardua tarea de intentar eliminar algo de mi propia ignorancia y hacer sitio para algunas de las verdades prácticas de la vida, a menudo he visto en mi imaginación al gran hacedor, que se encuentra en el pórtico de entrada a la vida y escribe:
pobre tonto, en la frente de aquellos que creen ser sabios, y pobre pecador en la de aquellos que se creen santos. Lo cual, traducido al lenguaje de cada día, quiere decir que ninguno de nosotros sabe gran cosa y que la propia naturaleza de nuestro ser nunca puede conocer todo lo que necesitamos saber para vivir con sensatez y disfrutar de la vida mientras estamos aquí. La humildad es la precursora del éxito. Hasta que no seamos humildes en nuestros propios corazones, no seremos aptos para beneficiarnos grandemente de las experiencias y los pensamientos de los demás. ¿Esto te parece un sermón sobre la moralidad? Bueno, ¿y qué si lo es? Incluso los sermones, por muy secos y faltos de interés que parezcan, pueden resultar beneficiosos si sirven para reflejar la sombra de nuestro verdadero ser, para que podamos tener una idea aproximada de nuestra insignificancia y la superficialidad. El éxito en la vida se basa en gran medida en nuestro conocimiento del ser humano. El mejor lugar para estudiar al hombre animal es tu propia mente, llevando a cabo un inventario lo más exacto posible a ti mismo. Cuando te conozcas a fondo, si alguna vez llegas a hacerlo, también sabrás mucho sobre los demás, para conocer a los demás, no por lo que aparentan ser, sino tal como son en realidad. Estúdialos a través de la postura corporal y su forma de caminar, el tono de su voz, su cualidad, su entonación, su volumen, los ojos, si la mirada es furtiva o directa, el uso de las palabras, su tendencia, naturaleza y cualidad. A través de estas ventanas abiertas puedes literalmente adentrarte en el alma de una persona y echar una mirada a la persona real. Avanzando un paso más, si quieres conocer a una persona, estúdialo cuando esté enfadada, esté enamorada, haya dinero de por medio, esté comiendo sola y crea que nadie la observa, esté escribiendo, tenga problemas, esté alegre y triunfante, esté alicaída y derrotada, se enfrente a una catástrofe de naturaleza peligrosa, intente dar una buena impresión a los demás, le informen de la desgracia de otra persona, le informen de la buena fortuna de otra persona, pierda en cualquier tipo de deporte, gane en los deportes, esté sola en una actitud meditativa. Para poder conocer a alguien tal como es, debes observarlo en todos los estados de ánimo mencionados, y quizá más, lo cual prácticamente equivale a decir que no tienes derecho a juzgar a los demás con una mirada. Las apariencias cuentan, no cabe duda de ello, pero también suelen ser engañosas. Este curso ha sido diseñado de manera tal que el estudiante que lo domine pueda examinarse a sí mismo y a los demás mediante métodos que no sean de discernimiento instantáneo. El alumno que domine esta filosofía podrá mirar a través de la capa exterior de adornos personales, ropa, cultura y cosas por el estilo y entrar directamente en el corazón de todo aquello que lo rodea. Esta es una promesa muy amplia. No la habría hecho si, como autor de esta filosofía, no supiera, por mis años de experimentación y análisis, que esta promesa puede realizarse. Algunas personas que han examinado los manuscritos de este curso me han preguntado por qué no lo he llamado curso de maestría en el arte de vender. La respuesta es que el término arte de vender suele asociarse con la comercialización de productos o servicios y por lo tanto esto reduciría y limitaría su verdadera naturaleza. Es cierto que este es un curso sobre el arte de vender, siempre y cuando uno tenga una visión más profunda que la media sobre el significado de este arte. Esta filosofía está pensada para permitir que quienes la dominen se abran camino por la vida con éxito, vendiendo con la mínima cantidad de resistencia y fricción. De modo que un curso así debe ayudar al estudiante a organizar y hacer uso de muchas verdades que no son tenidas en cuenta por la mayoría de la gente que pasa por la vida siendo mediocre. Ninguna persona ha recibido una educación si no conoce al menos de oídas la ley de la compensación, tal como la describió Emerson. Toda acción lleva en sí su recompensa. No todas las personas tienen deseos de conocer la verdad sobre todos los asuntos que afectan de una forma esencial a la vida.
Una de las mayores sorpresas que se ha llevado el autor de este libro en relación con sus actividades de investigación es ver que muy poca gente está dispuesta a oír la verdad cuando ésta le muestra sus propias debilidades. Preferimos la ilusión a la realidad. Las nuevas verdades, si son aceptadas, son tomadas con el proverbial grano de sal. Algunos de nosotros exigimos más que una pizca de sal, exigimos la suficiente para salar tanto las nuevas ideas que acaban siendo inservibles. Por esos motivos, tanto la lección introductoria del curso como esta lección tratan temas que pretenden allanar el camino para las nuevas ideas, de manera que no representen una conmoción tan severa para la mente del estudiante. El pensamiento que el autor desea transmitir ha sido explicado claramente por el director de la American Magazine en una editorial que apareció en un número reciente con las siguientes palabras. Recientemente, en una noche lluviosa, Carl Lumen, el rey de los renos de Alaska, me contó una historia real. Desde entonces la he tenido en mente y ahora la voy a transmitir. Hace unos años, cierto esquimal de Groenlandia, cuenta Lumen, fue llevado a una de las expediciones norteamericanas al Polo Norte. Más adelante, como recompensa por sus fieles servicios, lo llevaron a la ciudad de Nueva York para una visita corta. Ante todos los milagros de la vista y el sonido, se quedó absolutamente maravillado. Cuando regresó a su aldea natal, contó historias de edificios que se elevaban hasta la propia faz del cielo, de tranvías que describió como casas que se movían a lo largo de un sendero y en los que la gente vivía mientras estos avanzaban, de puentes gigantescos, luces artificiales y de todos los otros deslumbrantes encantos de la metrópolis. Los habitantes de su pueblo se le quedaron mirando con frialdad y luego lo dejaron. Y a partir de ese momento, en todo el pueblo lo apodaban Sagluk, que quiere decir el mentiroso, nombre que arrastró con vergüenza hasta su tumba. Mucho antes de su muerte, su nombre original había sido olvidado por completo. Cuando Knut Rasmussen viajó de Groenlandia a Alaska, estuvo acompañado de un esquimal groenlandés llamado Mitek, pato de Frogel. Mitek visitó Copenhague y Nueva York, donde vio muchas cosas por primera vez y quedó sumamente impresionado. Luego, al regresar a Groenlandia, recordó la tragedia de Sagluk y decidió que no era conveniente contar la verdad. En lugar de eso, narraría historias que su pueblo pudiera comprender y así salvaría su reputación. De modo que les contó que él y el doctor Rasmussen guardaban un kayak en las orillas de un gran río, el Hudson, y que cada mañana se iban en él a cazar. Había patos, gansos y focas en abundancia, y disfrutaron enormemente de la visita. A los ojos de sus compatriotas, Mitek es un hombre muy honesto. Sus vecinos lo tratan con un respeto poco habitual. El camino de quien dice la verdad siempre ha sido escabroso. Sócrates tuvo que tomar la cicuta. Cristo fue crucificado. Esteban, lapidado. Bruno, quemado en la hoguera. Galileo, aterrorizado hasta retractarse de sus verdades estelares, y uno podía seguir eternamente ese rastro cruento por las páginas de la historia. Hay algo en la naturaleza que hace que nos sintamos ofendidos por el impacto de las ideas nuevas. Odiamos que se modifiquen las creencias y prejuicios que hemos heredado junto con los muebles de la familia. En la madurez, muchos de nosotros hibernamos y vivimos de los viejos fetiches. Si una idea nueva invade nuestra madriguera, nos levantamos de nuestro sueño invernal gruñendo. Los esquimales, al menos, tenían alguna excusa. No eran capaces de visualizar las asombrosas imágenes que dibujaba Sagdul. Sus sencillas vidas habían estado circunscritas durante demasiado tiempo a la triste noche del Ártico. Pero no hay ningún motivo correcto para que la persona media cierre su mente a nuevos puntos de vista sobre la vida. Sin embargo, lo hace de todos modos. No hay nada más trágico o más corriente que la inercia mental. Por cada 10 personas físicamente perezosas se encuentran 10,000 con las mentes estancadas, y las mentes estancadas son los lugares donde se engendran los miedos. Un viejo granjero en Vermont solía acabar siempre sus plegarias con este ruego:
Oh, Dios mío, dame una mente abierta. Si más personas siguieran su ejemplo, podrían evitar estar paralizadas por los prejuicios. Y qué lugar tan agradable para vivir sería este mundo. Todas las personas deberían proponerse reunir ideas nuevas de fuentes distintas del entorno donde viven y trabajan. Si la mente no busca nuevas ideas, se marchita, se estanca, se estrecha y se cierra. El agricultor debería visitar la ciudad con frecuencia y caminar entre rostros extraños y edificios altos. Entonces regresaría a su granja con la mente renovada, con más valor y entusiasmo. El hombre de la ciudad debería ir al campo de vez en cuando y renovar su mente con vistas nuevas y distintas, aquellas asociadas a sus labores diarias. Todo el mundo necesita un cambio de ambiente mental a intervalos regulares, del mismo modo que en la alimentación son esenciales el cambio y la variedad. La mente se vuelve más alerta, más elástica y está más preparada para trabajar con rapidez y precisión después de haberse dado un baño de ideas nuevas fuera de su propio ámbito de trabajo cotidiano. Como estudiante de este curso, dejarás de lado temporalmente el conjunto de ideas con que realizas tus tareas diarias y entrarás en un campo de ideas enteramente nuevas y en algunos casos desconocidas hasta el momento. ¡Espléndido! Al final de este curso te encontrarás con un nuevo surtido de ideas que te harán más eficiente, más entusiasta y más valiente, sin importar qué tipo de trabajo tengas. No temas a las ideas nuevas, pueden representar para ti la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas de las ideas presentadas en este curso no requerirán más explicaciones o pruebas de su solidez porque son conocidas para prácticamente todo el mundo. Otras son nuevas y por esta misma razón es posible que muchos de los estudiantes de esta filosofía duden de si deben aceptarlas como ideas razonables. Cada uno de los principios descritos en este curso ha sido probado concienzudamente por el autor, y la mayoría de los principios incluidos han sido probados por decenas de científicos y por personas bastante capaces de distinguir entre lo meramente teórico y lo práctico. Por ello, sabemos que todos los principios aquí reunidos son practicables exactamente del modo en que se afirma que lo son. No obstante, a ningún alumno o alumna de este curso se le pide que acepte nada de lo que se afirme en estas lecciones sin antes haber comprobado, mediante pruebas, experimentos y análisis, que dicha afirmación es sólida. El principal mal que el estudiante debe evitar es el de formarse opiniones sin basarse en datos claros, lo cual me recuerda la famosa advertencia de Herbert Spencer. Hay un principio que es un obstáculo para cualquier información, que es una prueba contra cualquier argumento y que deja al hombre en la más absoluta ignorancia. Este principio es el de descartar antes de examinar. Sería bueno que tuvieras presente este principio cuando estudies la ley de la mente maestra, que se describe en las lecciones. Esta ley representa un principio enteramente nuevo del funcionamiento de la mente, y solo por este motivo a muchos estudiantes les resultará difícil aceptarla como razonable antes de haber experimentado con ella. Por lo general, no existe eso de conseguir algo a cambio de nada. A la larga, uno obtiene exactamente aquello por lo que ha pagado, tanto si está comprando un coche como una barra de pan. Sin embargo, cuando uno reflexiona acerca de la consideración de la ley de la mente maestra como verdadera base de la mayoría de los éxitos de los llamados genios, esta ley adquiere un aspecto que exige algo más que meras opiniones de juicio instantáneo. Muchos de los científicos que han manifestado su opinión sobre el tema al autor de esta filosofía creen que la ley de la mente maestra es la base de prácticamente todos los logros más importantes resultantes del esfuerzo grupal o cooperativo. Según Alexander Graham Bell, la ley de la mente maestra, tal como se describe en esta filosofía, no solo era razonable, sino que todas las instituciones educativas superiores deberían estar enseñándola como parte de sus cursos de psicología.
Charles P. Steinmetz dijo que él había experimentado con esta ley y había llegado a la misma conclusión que la que se afirma en estas lecciones, mucho antes de haber hablado del tema con el autor de la filosofía de las leyes del éxito. Luther Burbank y John Burroughs hicieron declaraciones similares. Edison nunca fue interrogado sobre el tema, pero otras declaraciones suyas indican que aprobaría la ley como una posibilidad o como una realidad. El doctor Elmer Gates dio su aprobación a esta ley en una conversación con el autor hace más de 15 años. El doctor Gates es un científico del más alto nivel, de la altura de Steinmetz, Edison y Graham Bell. El autor de esta filosofía ha hablado con decenas de hombres de negocios inteligentes que, aunque no eran científicos, aseguraron creer en la solidez de la ley de la mente maestra. Es, por lo tanto, difícilmente excusable que personas con menos capacidad de juzgar tales asuntos se formen opiniones sobre esta ley sin una investigación seria y sistemática. Permítame presentarte una breve descripción de lo que es esta lección y lo que se supone que va a hacer por ti. Habiéndome preparado para la práctica de la ley, ofreceré esta presentación como un planteamiento de mi caso. Las pruebas que lo respaldan serán presentadas en las 16 lecciones que componen el curso. Los datos, a partir de los cuales se ha preparado este curso, han sido reunidos durante más de 25 años de negocios y experiencia profesional. Y mi única explicación de la puesta en práctica bastante libre que hago a lo largo del curso es que escribo a partir de mi experiencia de primera mano. Antes de que se publicara este curso sobre las leyes del éxito, los manuscritos fueron presentados a 2 importantes universidades con la petición de que fuesen leídos por profesores competentes con el objeto de eliminar o corregir cualquier afirmación que pareciera poco razonable desde el punto de vista económico. Ellos accedieron a esta petición y los manuscritos fueron examinados concienzudamente, con el resultado de que no se realizó ni un solo cambio, con excepción de 1 o 2 ligeras modificaciones en la redacción. Uno de los profesores que examinó el manuscrito se expresó en parte de la siguiente manera: es una tragedia que no se enseñe a cada chico y chica que entre en la escuela secundaria los 15 capítulos principales de su curso sobre las leyes del éxito. Es una lástima que ni la gran universidad con la que estoy relacionado, ni todas las demás, incluyan su curso como parte de sus planes de estudios. Puesto que este curso está pensado como un mapa o anteproyecto que te guiará para que alcances esa codiciada meta llamada éxito, ¿acaso no estaría bien definir aquí el éxito? El éxito es el desarrollo del poder con el que uno consigue cualquier cosa que desea en la vida sin interferir con los derechos de los demás. Quisiera poner especial énfasis en la palabra poder, ya que está relacionado indisolublemente con el éxito. Vivimos en un mundo y en una época de intensa competencia, y la ley de la supervivencia del más apto es visible en todas partes. Debido a esto, todo aquel que desee disfrutar de un éxito duradero debe conseguirlo mediante el uso del poder. ¿Y qué es el poder? El poder es energía o esfuerzo organizados. El motivo de que este curso se llame apropiadamente las leyes del éxito es que enseña cómo organizar los datos, los conocimientos y las facultades de nuestra propia mente en una unidad de poder. Este curso te ofrece una clara promesa. A través de su dominio y aplicación podrás conseguir cualquier cosa que desees haciendo solo un matiz dentro de lo razonable. Esta aclaración tiene en cuenta tu educación, tu sabiduría o la falta de ella, tu resistencia física, tu temperamento y todas las demás cualidades mencionadas en las 16 lecciones de este curso como los factores más esenciales para la consecución del éxito. Sin ninguna excepción, quienes han alcanzado un éxito fuera de lo común lo han hecho, consciente o inconscientemente, ayudándose de los 15 factores principales en que se basa este curso o en buena parte de ellos.
Si dudas de esta afirmación, entonces domina estas lecciones para que puedas realizar un análisis con una precisión razonable y estudiar a personas como Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, Ford y otras parecidas que han acumulado grandes fortunas. Y verás que comprendían y aplicaban el principio del esfuerzo organizado que aparece a lo largo de este curso. A principios del siglo entrevisté al señor Carnegie con el propósito de escribir una historia sobre él. Durante la entrevista le pregunté a qué atribuía su éxito. Con un brillo alegre en los ojos dijo: jovencito, antes de responder a su pregunta, le pediré por favor que defina el término éxito. Quedó a la espera, pero al darse cuenta de que me sentía incómodo ante su pregunta, continuó. Cuando habla de éxito se está refiriendo a mi dinero, ¿no es así? Le aseguré que el dinero era el baremo con el que la mayoría de la gente medía el éxito. Y entonces él replicó: ah, bien, si lo que quiere es saber cómo conseguí mi dinero, si eso es lo que usted llama éxito, responderé a su pregunta diciéndole que aquí en nuestro negocio tenemos una mente maestra, y dicha mente está formada por más de una veintena de personas que conforman mi plantilla personal de supervisores, directores, contables, químicos y otros profesionales necesarios. Ninguna persona en este grupo es la mente maestra de la que le hablo, pero la suma total de las mentes del grupo, coordinadas, organizadas y dirigidas a un fin claro, en un espíritu de cooperación armoniosa, constituyen el poder que me hizo ganar dinero. No hay dos mentes en el grupo exactamente iguales, pero cada uno de sus miembros hace lo que se espera que haga y lo hace mejor de lo que podría hacerlo cualquier otra persona en el mundo. Ahí, en ese momento, quedó sembrada en mi mente la semilla a partir de la cual se desarrolló este curso, pero no echó raíces ni germinó hasta más adelante. Esta entrevista marcó el inicio de años de investigación que desembocaron finalmente en el descubrimiento del principio de psicología descrito en la lección introductoria como la mente maestra. Escuché todo lo que dijo el señor Carnegie, pero fueron necesarios los conocimientos obtenidos en varios años de contacto posterior con el mundo de los negocios para poder asimilar lo que él me había dicho y captar y comprender claramente el principio que estaba detrás, que no era otro que el principio del esfuerzo organizado en el que se funda este curso de las leyes del éxito. El grupo de empleados de Carnegie constituía una mente maestra, y dicha mente estaba tan bien organizada y coordinada, era tan poderoso que podría haber acumulado millones de dólares para su jefe en prácticamente cualquier tipo de empresa de naturaleza comercial o industrial. El negocio siderúrgico al que dicha mente estaba dedicada era solo un accidente en relación con la acumulación de riqueza de Carnegie. Esa misma riqueza podría haberse reunido si la mente maestra hubiese estado orientada al negocio del carbón, de la banca o de la alimentación, precisamente porque detrás de la mente estaba el poder, el tipo de poder que tú conseguirás cuando organices las facultades de tu propia mente y te alíes con otras mentes bien organizadas para la consecución de un claro objetivo principal en la vida. Si eres capaz de perder en una carrera sin culpar a otra persona, tienes muchas posibilidades de tener éxito más adelante en el camino de la vida. Una investigación exhaustiva con varios de los antiguos socios del señor Carnegie en los negocios, que se realizó una vez iniciado este curso, demuestra de modo concluyente no solo que la ley que denominamos la mente maestra existe, sino que además ha sido la principal fuente del éxito del señor Carnegie. Es posible que de entre los socios de Carnegie ninguno lo haya conocido tan bien como el señor C.M. Shaw. En las siguientes palabras, el señor Shaw ha descrito con gran precisión ese algo sutil en la personalidad del señor Carnegie que le permitió ascender hasta alturas tan asombrosas. Nunca he conocido a un hombre con tanta imaginación, inteligencia vivaz y comprensión instintiva. Percibías que él sondeaba tus pensamientos y evaluaba todo lo que habías hecho o podías hacer alguna vez.
Parecía saber cuál iba a ser tu próxima palabra antes de que la pronunciaras. El juego de su mente era deslumbrante y su hábito de la observación minuciosa le proporcionaba una reserva de conocimientos sobre innumerables asuntos. Pero su cualidad sobresaliente, entre una dotación tan rica, era el poder de inspirar a otros hombres. Irradiaba confianza. Podías vacilar respecto a algo y discutir el tema con el señor Carnegie. En un instante, él te hacía ver que estaba bien y luego conseguía que lo creyeras absolutamente o podía resolver tus dudas señalando sus puntos débiles. Esta cualidad de atraer a los demás y luego estimularlos surgía de su propia fuerza. Los resultados de su liderazgo fueron excelentes. Creo que nunca antes, en la historia de la industria, había habido un hombre que, sin entender los detalles del funcionamiento de su negocio y sin ninguna pretensión de exhibir conocimientos técnicos sobre el acero o acerca de ingeniería, fuese capaz de construir una empresa así. La habilidad del señor Carnegie para inspirar a las personas se apoyaba en algo más profundo que una capacidad de juicio. En esta última frase, el señor Chao expresa un pensamiento que corrobora la teoría de la mente maestra a la que el autor de este curso atribuye la principal fuente del poder de Carnegie. Además, el señor Chao ha confirmado la afirmación de que Carnegie podría haber tenido tanto éxito en cualquier otro negocio como el que tuvo en el del acero. Es obvio que su éxito se debió a su comprensión de su propia mente y de las mentes de otros hombres, y no meramente a sus conocimientos en concreto del negocio siderúrgico. Este pensamiento es sumamente reconfortante para quienes todavía no han logrado un éxito tan sobresaliente, pues demuestra que el éxito es únicamente una cuestión de aplicar de modo correcto las leyes y los principios que están al alcance de todo el mundo. Y no debemos olvidar que dichas leyes están descritas plenamente en las 16 lecciones de este curso. El señor Carnegie aprendió a aplicar la ley de la mente maestra. Esto le permitió organizar las facultades de su propia mente y las de otras mentes y amarlas todas en pos de un claro objetivo principal. Toda estratega, ya sea en los negocios, en la guerra, en la industria o en otros ámbitos, comprende el valor del esfuerzo organizado, coordinado. Todo estratega militar conoce el valor de sembrar semillas de discordia en las fuerzas enemigas, porque todo esto quiebra el poder de coordinación que está detrás de la oposición. Durante la Primera Guerra Mundial se oyeron muchas cosas sobre los efectos de la propaganda y me parece exagerado decir que las fuerzas desorganizadoras de la propaganda fueron mucho más destructivas que todas las armas y explosivos utilizados en la guerra. Uno de los puntos decisivos más importantes de la Primera Guerra Mundial llegó cuando los ejércitos aliados fueron colocados al mando del general francés Foch. Militares bien informados afirman que esta fue la jugada que significó la condena de los ejércitos enemigos. Cualquier puente ferroviario moderno es un excelente ejemplo del valor del esfuerzo organizado, porque demuestra con claridad y sencillez que miles de toneladas de peso pueden ser soportadas por un grupo comparativamente pequeño de barras y travesaños de acero dispuestos de manera tal que el peso se reparte por todo el conjunto. Había un hombre que tenía 7 hijos que casi siempre estaban a la greña. Un día los reunió y les informó que deseaba demostrarles lo que significaba exactamente su falta de esfuerzo cooperativo. Había preparado un haz de 7 ramas que ató cuidadosamente. Uno a uno fue pidiendo a sus hijos que tomaran el haz y lo rompieran. Todos lo intentaron, pero fue en vano. Entonces el hombre cortó las cuerdas y le entregó una rama a cada uno de sus hijos, pidiéndoles que la rompiera sobre su rodilla. Cuando todas las ramas estuvieron rotas, el hombre dijo a sus hijos con tranquilidad: Cuando vosotros, muchachos, trabajáis juntos con espíritu de armonía, os parecéis a ese haz de ramas y nadie puede derrotaros. Pero cuando os peleáis unos con otros, cualquiera puede derrotaros, uno por uno.
En esta historia del hombre y sus 7 hijos pendencieros hay una lección digna de tenerse en cuenta y que podría aplicarse a las personas de una comunidad, a los jefes y los empleados de un lugar de trabajo o al Estado y la nación en que vivimos. El esfuerzo organizado puede convertirse en un poder, pero también puede ser un poder peligroso, a menos que sea guiado con inteligencia, y esta es la razón principal de que las 16 lecciones de este curso estén dedicadas, en gran parte, a describir cómo dirigir el poder para que nos conduzca al éxito, a ese tipo de éxito que se funda en la verdad, la justicia y la equidad que conducen a la felicidad máxima. Una de las tragedias destacables de esta era de lucha y locura por el dinero es el hecho de que muy pocas personas están dedicadas a la tarea que más aman. Uno de los objetivos de este curso es ayudar a cada estudiante a descubrir su lugar particular de dedicación profesional en el mundo, donde pueda encontrar tanto prosperidad material como felicidad en abundancia. Con ese propósito, una tabla de análisis del carácter acompaña a la 16ª lección. Esta tabla está diseñada para ayudar al estudiante a examinarse a sí mismo y a descubrir qué habilidades latentes o fuerzas ocultas se encuentran dormidas en su interior. Todo este curso está pensado como un estímulo que te permita verte a ti mismo o a ti misma tal como eres y ver tus fuerzas ocultas tal como son y para despertar en ti la ambición, la visión y la determinación que te harán avanzar y reclamar lo que es legítimamente tuyo. Hace menos de 30 años había un hombre que trabajaba en la misma tienda que Henry Ford, haciendo prácticamente el mismo tipo de trabajo que él. Se ha dicho que aquel hombre en realidad era un trabajador más competente que Ford en ese empleo en particular. Actualmente ese hombre sigue dedicándose al mismo tipo de trabajo, con un salario inferior a los $100 semanales, mientras que Ford es el hombre más rico del mundo. ¿Cuál es la diferencia destacable entre estos dos hombres que ha creado una distancia tan grande entre ellos en términos de riqueza material? Simplemente esta. Ford comprendió y aplicó el principio del esfuerzo organizado, mientras que el otro hombre no lo hizo. Mientras escribo estas líneas, en la pequeña ciudad de Shelby, Ohio, se está aplicando por primera vez en la historia del mundo este principio del esfuerzo organizado con el propósito de producir una alianza más estrecha entre las iglesias y las empresas de una comunidad. Los clérigos y los hombres de negocios han formado una alianza con el resultado de que prácticamente cada iglesia de la ciudad respalda enteramente a cada hombre de negocios y cada hombre de negocios respalda de lleno a cada iglesia. El efecto ha sido el fortalecimiento de las iglesias y de las empresas, hasta tal punto que se ha dicho que sería prácticamente imposible que cualquier miembro de ninguno de los dos sectores fracasara en su profesión. Los demás miembros de la alianza no lo permitirían. He aquí un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando grupos de personas forman una alianza con el propósito de aunar el poder combinado del grupo detrás de cada unidad individual. La alianza ha supuesto para la ciudad de Shelby ventajas materiales y morales como las que disfrutan muy pocas ciudades de esas dimensiones en Estados Unidos. El plan ha funcionado de una forma tan eficaz y tan satisfactoria que ahora se está produciendo un movimiento para ampliarlo a otras ciudades norteamericanas. Para tener una visión más concreta de cómo este principio del esfuerzo organizado puede llegar a ser tan poderoso, detente un momento y deja que tu imaginación dibuje una imagen de cuál sería el probable resultado si cada iglesia, cada periódico, cada club de rotarios, cada asociación de caridad, cada club de publicidad, cada asociación de mujeres y cada una de las demás organizaciones cívicas de naturaleza similar de tu ciudad o de cualquier otra formaran una alianza con el propósito de aunar su poder y utilizarlo en beneficio de todos los miembros de estas organizaciones. Los resultados que podrían conseguirse fácilmente con una alianza de este tipo superan la imaginación.
Una buena enciclopedia contiene la mayoría de los datos conocidos del mundo, pero si estos no son organizados y expresados en términos de acción, resultan tan inútiles como las dunas. En el mundo del esfuerzo organizado son tres los poderes destacables: las iglesias, las escuelas y la prensa. Piensa en lo que podría ocurrir fácilmente si estos tres grandes poderes y moldeadores de la opinión pública se aliaran con el propósito de producir cualquier cambio que fuese necesario en la conducta humana. En una sola generación podrían modificar las actuales reglas de ética en los negocios, por ejemplo, de tal manera que sería prácticamente un suicidio económico para cualquiera intentar realizar la mínima transacción de negocios bajo cualquier regla que no fuera la regla de oro. Una alianza así podría tener la suficiente influencia para cambiar en una sola generación las tendencias en los negocios, en la sociedad y en la moral de todo el mundo civilizado. Una alianza de este tipo tendría el suficiente poder para introducir en las mentes de las próximas generaciones cualquier ideal deseado. El poder es esfuerzo organizado, como ya se ha dicho, y el éxito se basa en el poder. Para que tengas un concepto claro de lo que significa el término esfuerzo organizado, he utilizado los ejemplos anteriores y para enfatizarlo aún más, repetiré la afirmación de que la acumulación de una gran riqueza y la obtención de cualquier posición elevada en la vida, como las que constituyen aquellos que comúnmente llamamos éxito, se basan en tener la visión necesaria para comprender y la capacidad de asimilar y aplicar los importantes principios de las 16 lecciones de este curso. El curso está en total armonía con los principios de economía y los de psicología aplicada. Observarás que en aquellas lecciones que dependen para su aplicación práctica de unos conocimientos de psicología, se han incluido una explicación suficiente de los principios psicológicos implicados para que puedan comprenderse fácilmente. Antes de entregar al editor los manuscritos de este curso, fueron presentados a algunos de los más importantes banqueros y hombres de negocios de los Estados Unidos para que fuesen examinados, analizados y criticados por las mentes más prácticas. Uno de los banqueros más conocidos de Nueva York devolvió los manuscritos con el siguiente comentario: «Tengo un máster de la Universidad de Yale, pero estaría dispuesto a intercambiar todo lo que ese título me ha dado con lo que me habría aportado su curso de las leyes del éxito si hubiese tenido el privilegio de que se incluyeran en mi formación cuando estudiaba en Yale». Mi esposa y mi hija también han leído los manuscritos y mi mujer ha llamado a su curso el teclado maestro de la vida, porque cree que todos aquellos que comprendan cómo aplicarlo podrán interpretar una sinfonía perfecta en sus respectivas profesiones, igual que un pianista es capaz de tocar cualquier melodía cuando domina el teclado del piano y los fundamentos de la música. No hay dos personas sobre la tierra exactamente iguales, y por este motivo no se espera que dos personas obtengan de este curso el mismo resultado. Cada estudiante debería leerlo, entenderlo y luego apropiarse de aquella parte de su contenido que necesite para desarrollar una personalidad bien formada. Para que esta apropiación pueda realizarse adecuadamente, será necesario que el estudiante realice un autoanálisis mediante el uso del cuestionario que viene en la 16ª lección del curso, con el propósito de averiguar cuáles podrían ser sus deficiencias. Este cuestionario no debería llenarse antes de que el alumno o la alumna domine plenamente los contenidos de todo el curso, pues sólo entonces estaría en posición de responder a las preguntas con una mayor precisión y comprensión respecto a sí mismo. Con la ayuda de este cuestionario, un analista del carácter con experiencia puede llevar a cabo un inventario de las propias facultades con la misma facilidad y precisión con que un comerciante puede hacer inventario de las mercancías que hay en sus estanterías.
Este curso ha sido compilado con el propósito de ayudar a cada alumno a descubrir cuáles son sus talentos naturales y también con la finalidad de que pueda organizar, coordinar y poner en uso los conocimientos obtenidos de la experiencia. Durante más de 20 años he estado reuniendo, clasificando y organizando el material que forma parte de este curso. Durante los últimos 14 años he analizado a más de 16,000 hombres y mujeres y todos los datos importantes reunidos en estos análisis han sido cuidadosamente organizados e introducidos aquí. Estos análisis produjeron muchos datos interesantes que me han ayudado a lograr que este curso sea práctico y aplicable. Por ejemplo, descubrí que el 95% de todas las personas analizadas era un fracaso y que solo el 5% era un éxito. Cuando utilizo el término fracaso, quiero decir que no encontraron la felicidad y que satisfacían las necesidades normales de la vida con unos esfuerzos casi intolerables. Quizá esta sea aproximadamente la proporción de éxitos y fracasos que podría encontrarse si toda la gente del mundo fuese analizada con precisión. La lucha por la mera existencia es terrible para las personas que no han aprendido a organizar y dirigir sus talentos naturales, mientras que para quienes han logrado el dominio del principio del esfuerzo organizado, cubrir esas necesidades, así como adquirir muchos lujos, es algo comparativamente sencillo. Uno de los datos más asombrosos que salieron a la luz en estos análisis fue el descubrimiento de que el 95% de los que fueron clasificados como fracasos se encontraban dentro de ese grupo porque no tenían un claro objetivo principal en la vida, mientras que el 5% que formaba el grupo de éxito no solo tenían propósitos claros, sino también planes definidos para la consecución de sus objetivos. Otro dato importante que revelaron estos análisis fue que el 95% que conformaba el grupo de fracasados se dedicaba a un trabajo que no le agradaba, mientras que el 5% formado por las personas de éxito hacía lo que más le gustaba. Dudo que una persona pueda ser un fracaso si se dedica a lo que más le gusta. Otro dato importante que mostraron los análisis fue que todas las personas que constituían el 5% que tenía éxito se habían formado el hábito de ahorrar dinero sistemáticamente, mientras que el 95% que era un fracaso no ahorraba nada. Este punto se merece una seria consideración. Ninguna posición en la vida puede ser segura y ningún logro puede ser permanente a menos que se hayan construido sobre la base de la verdad y la justicia. Uno de los principales objetivos de este curso es ayudar al estudiante a realizar el trabajo que ha elegido de una forma que le proporcione los mayores beneficios posibles, tanto en dinero como en la felicidad. Un claro objetivo principal. La clave de toda esta lección podría aliarse con la palabra claro. Es terrible saber que la mayor parte de habitantes del mundo van por la vida a la deriva, sin un propósito, sin tener la mínima idea de para qué trabajo están más capacitadas y sin conocer siquiera la necesidad de tener un objetivo claro por el que luchar. Existe una razón psicológica y económica a la vez para elegir un claro objetivo principal en la vida. Dediquemos nuestra atención, en primer lugar, al aspecto psicológico de la cuestión. Hay un principio de psicología bien establecido que dice que los actos de una persona siempre están en armonía con los pensamientos dominantes de su mente. Cualquiera que sea el claro objetivo principal que se fije de forma intencionada en la mente y se mantenga ahí con la determinación de realizarla, acabará impregnando toda la mente subconsciente hasta que influirá automáticamente en la acción física del cuerpo en dirección a la consecución de ese propósito. Tu claro objetivo principal en la vida debería ser escogido con sumo cuidado y una vez seleccionado deberías escribirlo en un papel y colocarlo en un lugar donde lo veas al menos una vez al día. El efecto psicológico de este gesto es grabar tu propósito en la mente subconsciente con tanta fuerza que éste lo acepte como una pauta o anteproyecto que acabará dominando tus actividades en la vida y te conducirá paso a paso hasta el logro del objetivo que está detrás de dicho propósito.
El principio psicológico mediante el cual puedes grabar tu claro objetivo principal en tu subconsciente se denomina autosugestión o sugestión que uno se hace repetidamente a uno mismo. Este es un grado de autohipnosis, pero no debes tener miedo en ese sentido, pues este principio es el mismo que ayudó a Napoleón a salir de una situación de pobreza en Córcega y llegar a la dictadura de Francia. Fue con la ayuda de este mismo principio como Tomás Alva Edison ascendió desde sus modestos inicios como vendedor de periódicos hasta la posición en la que es reconocido como uno de los principales inventores del mundo. Fue a través de la ayuda de este mismo principio como Lincoln superó el poderoso abismo existente entre sus humildes orígenes en una cabaña de madera en las montañas de Kentucky y la presidencia de la nación más poderosa del mundo. Fue con la ayuda de este mismo principio como Theodore Roosevelt se convirtió en uno de los líderes más agresivos que haya llegado jamás a la presidencia de los Estados Unidos. No es necesario tenerle ningún miedo al principio de la autosugestión, siempre y cuando te asegures de estar luchando por un objetivo que te proporcionará una felicidad duradera. Asegúrate de que tu propósito claro sea constructivo, de que su realización no causará problemas o infelicidad a nadie, de que te aportará paz y prosperidad. Y luego aplique el principio de autosugestión en la medida de tu comprensión para alcanzar rápidamente tu objetivo. En la calle, en la esquina que está justo frente a la habitación en la que me encuentro escribiendo, veo a un hombre que se pasa ahí todo el día, vendiendo cacahuates. Siempre está ocupado. Cuando no está realizando una venta, está tostando y empaquetando los cacahuates en unas bolsitas. Él pertenece al gran ejército que constituye el 95% que no tiene un propósito claro en la vida. Vende cacahuates, no porque le guste más que cualquier otra cosa que podría estar haciendo, sino porque nunca se ha sentado a pensar en un propósito claro que podría aportarle más beneficios por su trabajo. Vende cacahuates porque va a la deriva en el mar de la vida. Y una de las tragedias de su trabajo es el hecho de que esa misma cantidad de esfuerzo que está invirtiendo en él, si lo dirigiera por otras vías, le aportaría unos beneficios mucho más grandes. Otra de las tragedias del trabajo de este hombre es el hecho de que está utilizando inconscientemente el principio de la autosugestión, pero lo hace para su propio perjuicio. Sin duda, si se pudiera recrear una imagen de sus pensamientos, no habría nada en ella, excepto un tostador de cacahuates, unas bolsitas de papel y un grupo de personas comprándole. Este hombre podría salir del negocio de venta de cacahuates si tuviera, en primer lugar, la visión y la ambición para imaginarse a sí mismo en una profesión más rentable, y luego la perseverancia para mantener esa imagen en su mente hasta que lo influya para dar los pasos necesarios a fin de entrar en dicha profesión. El esfuerzo que él pone en su trabajo le reportaría unos beneficios sustanciales si lo dirigiera hacia la realización de un propósito claro que le ofreciera mayores ganancias. Uno de mis amigos más cercanos es uno de los escritores y conferenciantes más conocidos de este país. Hace aproximadamente 10 años captó las posibilidades de este principio de autosugestión e inmediatamente comenzó a utilizarlo y a ponerlo en funcionamiento. Diseñó un plan para su aplicación que resultó ser sumamente eficaz. En esa época no era ni escritor ni conferenciante. Cada noche, justo antes de irse a dormir, cerraba los ojos y veía en su imaginación una larga mesa de juntas en la que colocaba en su imaginación a ciertos hombres conocidos cuyas características él deseaba que penetraran en su propia personalidad. Al final de la mesa sentaba a Lincoln y en el otro extremo colocaba a Napoleón, a Washington, a Emerson, a Albert Hoover. Luego procedía a hablar con esas figuras imaginarias que había sentado a su imaginaria mesa de juntas de una forma similar a la siguiente. Señor Lincoln, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de imparcialidad y paciencia con toda la humanidad y el agudo sentido del humor que fueron sus características más destacadas. Necesito esas cualidades y no estaré satisfecho hasta haberlas desarrollado.
Señor Washington, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de patriotismo y autosacrificio y liderazgo que fueron sus características destacadas. Señor Emerson, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de visión y capacidad de interpretar las leyes de la naturaleza tal como están escritas en las rocas de los muros de la prisión y en los árboles que crecen y en los arroyos que fluyen y en las flores y en los rostros de los niños, que eran sus características más destacadas. Napoleón, deseo construir en mi propio carácter esas cualidades de independencia y capacidad estratégica de superar obstáculos y beneficiarse de los errores y de sacar fuerzas de las derrotas, las cuales eran sus características más destacadas. Señor Hubbard, deseo desarrollar la capacidad de igualar e incluso superar la habilidad que usted tenía para expresarse con un lenguaje claro, conciso y vigoroso. Noche tras noche, durante varios meses, vio a esos hombres sentados alrededor de esa mesa de juntas imaginaria, hasta que finalmente había grabado sus características más destacables en su propia mente subconsciente con tanta claridad que empezó a desarrollar una personalidad que era un compuesto de todas aquellas que admiraba. La mente subconsciente se puede comparar con un imán y cuando se le ha cargado y llenado completamente con cualquier propósito claro, tiene una marcada tendencia a atraer todo lo que sea necesario para la realización del mismo. Los iguales se atraen y se puede ver la prueba de esta ley en cada brizna de hierba y en cada árbol que crece. La bellota atrae de la tierra y el aire las sustancias necesarias para convertirse en un roble. Jamás produce un árbol que es en parte roble y en parte álamo. Cada grano de trigo que es sembrado en la tierra atrae las sustancias necesarias para que crezca un tallo de trigo. Nunca comete un error, haciendo que crezcan avena y trigo del mismo tallo. Y los seres humanos también están sujetos a la ley de la atracción. Entra en cualquier pensión barata de barrio y verás que las personas que tienen la misma inclinación mental general se relacionan entre ellas. Por otro lado, si entras en cualquier comunidad próspera, allí encontrarás personas de la misma tendencia general que se relacionan entre ellas. La gente que tiene éxito siempre busca la compañía de otras personas de éxito, mientras que las que se encuentran en el lado mísero de la vida siempre buscan la compañía de quienes están en circunstancias similares. A la desdicha le encanta tener compañía. No le digas al mundo lo que eres capaz de hacer, demuéstraselo. El agua busca su nivel con una certeza de que no es mayor que aquella con la que el hombre busca la compañía de otros que estén en su mismo nivel general, económico y mental. Un profesor de la Universidad de Yale y un vagabundo analfabeto no tienen nada en común. Serían muy infelices si se los obligara a estar juntos durante mucho tiempo. El agua y el aceite están tan dispuestos a mezclarse como las personas que no tienen nada en común. Todo ello nos conduce hasta la siguiente afirmación. Atraerás a personas que armonicen con tu propia filosofía de vida, tanto si lo deseas como si no. Siendo esto cierto, ¿acaso no ves la importancia de vitalizar tu mente con un claro objetivo principal que atraerá hacia ti a personas que serán una ayuda y no un obstáculo? Supón que tu claro objetivo principal está muy por encima del lugar que ocupas actualmente en la vida. ¿Y qué? Es tu privilegio, o mejor dicho, tu deber, aspirar a lo más alto en la vida. Tú debes a ti mismo y a tu comunidad poner el listón muy alto para ti. Existen muchas evidencias que justifican la creencia de que no hay nada dentro de lo razonable que no pueda conseguir la persona cuyo claro objetivo principal esté bien desarrollado. Hace unos años, Louis Victor Hastings fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de Arizona. En la época de su encarcelamiento, era un hombre malo en todos los sentidos, según reconocía él mismo. Además, se creía que le quedaba un año de vida debido a la tuberculosis. Si alguien tenía motivos para sentirse desanimado, ese era Hastings. La animadversión popular contra él era intensa y no tenía un solo amigo en el mundo que pudiera darle ánimos o ayudarlo.
Entonces ocurrió algo en su propia mente que le devolvió la salud, acabó con la temida plaga blanca y finalmente abrió las puertas de la prisión y le devolvió la libertad. ¿Qué fue ese algo? Simplemente esto. Haydn se decidió a acabar con la plaga blanca y recuperar la salud. Ese fue un objetivo principal muy claro. Había transcurrido menos de un año desde el momento en que tomó la decisión y ya había ganado. Entonces amplió ese claro objetivo principal decidiéndose a obtener la libertad. Al poco tiempo, los muros de la prisión dejaron de rodearlo. Ningún entorno indeseable es lo bastante fuerte para retener a un hombre o una mujer que sabe cómo aplicar el principio de autosugestión en la creación de un claro objetivo principal. Tal persona puede liberarse de las cadenas de la pobreza, destruir los gérmenes de la enfermedad más mortífera, elevarse desde una baja posición social en la vida para obtener poder y abundancia. Todos los grandes líderes basan su liderazgo en un claro objetivo principal. Los seguidores siguen de buena gana a un líder cuando saben que éste es una persona con un claro objetivo principal que tiene el valor de respaldar ese propósito con la acción. Incluso un mal caballo sabe cuando un conductor con un claro objetivo principal toma las riendas y se somete a él. Cuando un hombre con un claro objetivo principal se abre paso entre una multitud, todo el mundo se hace a un lado y le deja pasar. Pero si un hombre vacila y muestra con sus actos que no está seguro de qué camino desea seguir, la multitud le pisará los pies y se negará a moverse ni un centímetro. En ningún lugar es tan notoria o más perjudicial la falta de un claro objetivo principal que en la relación entre un padre o una madre y su hijo o hija. Los niños perciben con mucha rapidez la actitud vacilante de sus padres y se aprovechan de ella con bastante facilidad. Lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida. Las personas con un claro objetivo principal inspiran respeto y llaman la atención en todo momento. Hasta aquí lo que respecta al punto de vista psicológico de un propósito claro. Veamos ahora el aspecto económico de la cuestión. Si un buque a vapor perdiera su timón en medio del océano y empezara a dar vueltas en círculos, pronto agotaría su combustible sin llegar a la costa, a pesar de que gastaría la energía suficiente como para ir y venir varias veces. El hombre que trabaja sin un claro objetivo principal respaldado por un plan definido para su consecución se asemeja al buque que ha perdido el timón. El trabajo duro y las buenas intenciones no son suficientes para llevar a una persona al éxito, pues ¿cómo puede alguien estar seguro de que ha alcanzado el éxito a menos que haya establecido en su mente el objetivo claro que desea? Toda casa bien construida empezó siendo un propósito claro, además de un plan definido en la forma de una serie de anteproyectos. Imagina qué ocurriría si uno intentara construir una casa de cualquier modo, sin planos. Los trabajadores se molestarían unos a otros, el material de construcción se amontonaría por todo el terreno antes de que los cimientos estuvieran acabados y todos los que estuvieran trabajando ahí tendrían una idea diferente de cómo se debería construir la casa. El resultado, caos y malentendidos, y un coste prohibitivo. Sin embargo, ¿alguna vez te has parado a pensar que la mayoría de la gente acaba el colegio, acepta un empleo o entra en un negocio, en una profesión, sin tener ni la más ligera idea de nada que se parezca, siquiera remotamente, a un propósito claro o un plan definido? En vista del hecho de que la ciencia nos ha proporcionado maneras y medios razonablemente precisos para analizar el carácter y determinar para qué trabajos son más aptas las personas, ¿no os parece que es una tragedia moderna que el 95% de la población adulta del mundo esté constituida por hombres y mujeres que son un fracaso porque no han encontrado su lugar adecuado en el mundo laboral? Si el éxito depende del poder, y el poder es esfuerzo organizado, y si el primer paso hacia la organización es tener un propósito claro, entonces se puede ver fácilmente por qué dicho propósito es esencial.
Hasta que una persona elige un objetivo claro en la vida, disipa sus energías y esparce sus pensamientos por tantos temas y en tantas direcciones distintas que no lo conducen al poder, sino a la indecisión y la debilidad. Con la ayuda de una pequeña lupa puedes darte una gran lección sobre el valor del esfuerzo organizado. Puedes utilizarla para concentrar los rayos del sol en un punto definido con tanta fuerza que quemarán un tablón y harán un agujero en él. Retira la lupa, que representa el propósito claro, y los mismos rayos de sol caerán sobre el mismo tablón durante 1.000.000 de años sin quemarlo. 1.000 pilas, si son organizadas adecuadamente y conectadas unas a otras con cables, producirán la energía suficiente para hacer funcionar una máquina de un buen tamaño durante varias horas. Pero toma cada una de esas pilas por separado y ni una sola de ellas produciría la energía suficiente para encenderla. Las facultades de tu mente podrían ser comparadas apropiadamente con esas pilas. Cuando las organizas de acuerdo con el plan que se explica en las 16 lecciones de este curso de las leyes del éxito y las diriges hacia la consecución de un propósito claro en tu vida, entonces estás aprovechando el principio cooperativo o acumulativo a partir del cual se desarrolla el poder, al que llamamos esfuerzo organizado. El consejo de Andrew Carnegie fue el siguiente: coloca todos tus huevos en una canasta y luego vigila la canasta para asegurarte de que nadie le dé una patada. Con esto quería decir, por supuesto, que no deberíamos disipar nuestras energías tomando vías secundarias. Carnegie era un economista sensato y sabía que la mayoría de las personas tendrían éxito si aprovecharan y dirigieran sus energías para hacer una sola cosa bien. Cuando el plan que está detrás de este curso nació, recuerdo que le llevé el primer manuscrito a un profesor de la Universidad de Texas y con espíritu entusiasta le sugerí que había descubierto un principio que me resultaría muy útil en todos los discursos que pronunciara en público a partir de ese momento, porque estaría mejor preparado para organizar y ordenar mis pensamientos. Él miró el resumen de los 15 puntos durante unos minutos. Luego se volvió hacia mí y me dijo: sí, tu descubrimiento te ayudará a hacer mejores discursos, pero eso no será lo único que haga. Te ayudará también a ser un escritor más efectivo, pues en tus escritos anteriores he percibido una tendencia a disipar tus pensamientos. Por ejemplo, si empezabas a describir una bella montaña en la distancia, podrías apartarte de la descripción, llevando la atención hacia un hermoso macizo de flores silvestres, a un arroyo o a un pájaro que canta, desviándote aquí y ahí en zigzag antes de llegar finalmente al verdadero punto desde el cual se veía la montaña. En el futuro tendrás menos dificultades para describir un objeto, tanto hablando como escribiendo, porque tus 15 puntos representan las bases mismas de la organización. La mejor compensación por hacer las cosas es la capacidad de hacer más. En una ocasión, un hombre que no tenía piernas conoció a otro que era ciego. Para demostrar concluyentemente que el hombre lisiado era un hombre de visión, le propuso al ciego formar una alianza que sería sumamente beneficiosa para ambos. «Déjeme que me suba a su espalda», le dijo al ciego, «y entonces yo utilizaré sus piernas y usted podrá usar mis ojos. Entre los dos nos las arreglaremos con mayor rapidez». Del esfuerzo conjunto nace un poder más grande. Esta es una característica que merece ser repetida varias veces, porque constituye una de las partes más importantes de los cimientos de este curso. Las grandes fortunas del mundo han sido acumuladas mediante el uso de este principio de los esfuerzos conjuntos. Aquello que un hombre pueda realizar con una sola mano durante toda una vida es, en el mejor de los casos, exiguo, por muy organizado que sea. Pero lo que puede conseguir con el principio de alianza con otras personas es prácticamente ilimitado. Esa mente maestra
a la que se refirió Carnegie durante mi entrevista con él estaba formada por más de una veintena de mentes. En dicho grupo había personas de prácticamente todos los temperamentos y tendencias. Cada una de ellas estaba ahí para representar un determinado papel y no hacía otra cosa. Había entre estas personas una comprensión y un trabajo en equipo perfectos. La tarea de Carnegie consistía en mantener la armonía entre ellas y lo hacía maravillosamente bien. Si estás familiarizado con el fútbol americano, sin duda sabrás que el equipo ganador es el que coordina mejor los esfuerzos de sus jugadores. El trabajo en equipo es el que gana. Lo mismo ocurre en el gran juego de la vida. En tu esfuerzo por alcanzar el éxito, deberías tener siempre en mente la necesidad de saber lo que quieres, saber exactamente cuál es tu propósito claro y el valor del principio del esfuerzo organizado para la realización de aquello que constituye tu propósito claro. De una forma un tanto vaga, prácticamente todo el mundo tiene un propósito claro, es decir, el deseo de tener dinero, pero ese no es un propósito claro dentro del significado del término tal como se utiliza en esta lección. Para que tu propósito se pueda considerar claro, aunque este sea la acumulación de dinero, tendrías que decidir cuál será el método preciso con el que pretendes ganar ese dinero. Sería insuficiente que dijeras que harás dinero entrando en algún tipo de negocio. Tendrías que decidir exactamente dónde te colocarás. Además, tendrías que decidir bajo qué normas administrativas dirigirás tu negocio. Al responder a la pregunta ¿cuál es tu propósito claro en la vida?, incluido en el cuestionario que he utilizado para analizar a más de 16,000 personas, muchos respondieron lo siguiente: mi propósito claro en la vida es ser tan útil al mundo como me sea posible y ganarme bien la vida. Esta respuesta es casi tan clara como preciso es el concepto que tiene una rana del tamaño del universo. El objetivo de esta lección no es informarte de cuál debería ser el trabajo de tu vida, pues sin duda esto solo podría hacerse después de un análisis completo de tu persona, sino que pretende ser un medio para grabar en tu mente un sólido concepto del valor de tener un propósito claro de alguna naturaleza y de la importancia de comprender el principio del esfuerzo organizado como un medio que te permita adquirir el poder necesario para materializar tu propósito claro. Una observación detenida de la filosofía de los negocios de más de 100 hombres y mujeres que han tenido un éxito destacado en sus respectivas profesiones reveló el hecho de que cada una de ellas era una persona de decisión rápida y clara. La costumbre de trabajar con un claro objetivo principal desarrollará en ti el hábito de tomar decisiones con rapidez y esto te ayudará en todo lo que emprendas. Además, el hábito de trabajar con un claro objetivo principal te ayudará a concentrar toda tu atención en cualquier tarea dada hasta que la hayas dominado. La concentración de esfuerzos y el hábito de trabajar con un claro objetivo principal son dos de los factores esenciales para el éxito que siempre van unidos. Uno conduce al otro. Los hombres de negocios de éxito más conocidos eran todos hombres de decisión rápida que siempre trabajaban con un propósito principal destacado como su meta primera. He aquí algunos ejemplos destacables. Woolworth eligió como su claro objetivo principal establecer en Estados Unidos una cadena de tiendas de todo a 5 y 10 centavos y concentró su mente en esta única tarea hasta que la realizó y ella lo realizó a él. Bigley centró su mente en la producción y venta de paquetes de chicles a 5 centavos y convirtió esta única idea en millones de dólares. Edison se concentró en la tarea de armonizar las leyes naturales y consiguió, con sus esfuerzos, producir más inventos útiles que ninguna otra persona hasta entonces. Henry L. Doherty se concentró en la construcción y el funcionamiento de plantas de servicio público y se hizo multimillonario. Ingersoll se concentró en un reloj de $1, llenó la tierra de tic-tacs y esta idea le reportó una fortuna.
Statler se concentró en un servicio de hotel hogareño y se hizo rico y útil para los millones de personas que recurrían a su servicio. Edwin C. Barnes se concentró en la venta de Edison Dictation Machines y se retiró siendo todavía joven con más dinero del que necesitaba. Woodrow Wilson concentró su mente en la Casa Blanca durante 20 años y se convirtió en su inquilino principal gracias a sus conocimientos sobre el valor de ceñirse a un claro objetivo principal. Lincoln concentró su mente en liberar a los esclavos y mientras lo hacía se convirtió en el más grande presidente norteamericano. Martin W. Littleton oyó un discurso que le infundió el deseo de convertirse en un gran abogado. Concentró su mente en este único objetivo y se convirtió en un abogado de gran éxito en los Estados Unidos que cobraba cuantiosos honorarios por sus casos. Rockefeller se concentró en el petróleo y se convirtió en el hombre más rico de su generación. Henry Ford se concentró en los automóviles y se convirtió en el hombre más rico y poderoso que había existido jamás. Carnegie se concentró en el acero y sus esfuerzos le proporcionaron una gran fortuna y plasmaron su nombre en las bibliotecas públicas de todo Norteamérica. Gillette se concentró en una hoja de afeitar, le proporcionó al mundo entero un afeitado perfecto y se hizo multimillonario. George Eastman se concentró en Kodak y esta idea le proporcionó una fortuna al tiempo que hacía felices a millones de personas. Russell Conwell se concentró en una simple conferencia, acres de diamantes, y la idea le hizo ganar muchísimo dinero. Hearst se concentró en los diarios sensacionalistas e hizo que la idea tuviera un valor de millones de dólares. Helen Keller se concentró en aprender a hablar y a pesar de ser sorda, muda y ciega, realizó su claro objetivo principal. John H. Peterson se concentró en las cajas registradoras y se hizo rico y consiguió que los demás fuesen más cuidadosos. El Kaiser Guillermo II de Alemania se concentró en la guerra y consiguió una buena dosis de ella, no lo olvidemos. Fleischmann se concentró en el humilde bizcochito de levadura e hizo que las cosas crecieran en todo el mundo. Marshall Fields se concentró en los grandes almacenes de venta al por menor y se hicieron realidad ante sus ojos. Philip Armour se concentró en el negocio de la carnicería y creó una gran industria, así como una gran fortuna. Millones de personas se concentran a diario en la pobreza y el fracaso y obtienen ambas cosas en abundancia. Los hermanos Wright se concentraron en el avión y dominaron los aires. Pullman se concentró en el coche cama y la idea lo hizo rico y millones de personas pudieron viajar cómodamente. La Liga Antivicio se concentró en la ley seca y para bien o para mal la hizo realidad. Cualquiera puede empezar, pero solo los animosos acabarán. Así podemos ver que todo aquel que tiene éxito trabaja con algún propósito claro y destacado como objeto de sus esfuerzos. ¿Hay alguna cosa que puedes hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo? Busca hasta que averigües cuál es la profesión para ti y conviértela en tu claro objetivo principal. Y luego organiza todas tus fuerzas y ataca con la convicción de que ganarás. En tu búsqueda del trabajo para el que estás más capacitado o capacitada, sería bueno que tengas presente el hecho de que probablemente tendrás un mayor éxito si averiguas cuál es el trabajo que más te gusta, pues es sabido que por lo general se tiene éxito en la profesión en la que se puede poner todo el corazón y toda el alma. Por el bien de la claridad y el énfasis, volvamos a los principios psicológicos en los que se basa esta lección, porque si no consiguieras comprender la verdadera razón para establecer un claro objetivo principal en tu mente, ello significaría un desaprovechamiento que no te puedes permitir. Estos principios son los siguientes. Primero, todo movimiento voluntario del cuerpo humano es provocado, controlado y dirigido por el pensamiento a través del funcionamiento de la mente.
Segundo, la presencia de cualquier pensamiento o idea en tu conciencia tiende a producir un sentimiento asociado y a impulsarte a transformar ese sentimiento en una acción muscular apropiada que esté en perfecta armonía con la naturaleza del sentimiento. Por ejemplo, si piensas en guiñar el ojo y no hay en ese momento ninguna influencia o pensamiento puesto en tu mente que detenga la acción, el nervio motor trasladará ese pensamiento desde el centro de gobierno en tu cerebro e inmediatamente tendrá lugar la acción muscular apropiada o correspondiente. Explicaré este principio desde otro ángulo. Por ejemplo, eliges un propósito claro como el trabajo de tu vida y te decides a llevarlo a cabo. Desde el preciso instante en que haces esta elección, este propósito se convierte en el pensamiento dominante en tu conciencia y estás continuamente alerta en busca de datos, información y conocimientos que te permitan alcanzar dicho objetivo. Desde el momento en que siembras en tu mente un propósito claro, esta comienza a reunir y almacenar consciente e inconscientemente el material con el que realizarás ese propósito. El deseo es el factor que determina cuál será tu propósito claro en la vida. Nadie puede elegir tu deseo dominante por ti, pero una vez que lo has seleccionado, se convierte en tu claro objetivo principal y ocupa el lugar central en tu mente hasta que es satisfecho cuando lo conviertes en una realidad, a menos que tú permitas que los deseos enfrentados lo aparten. Para enfatizar el principio que estoy intentando explicar, creo que no es poco razonable sugerir que para asegurar una realización exitosa, tu claro objetivo principal debería venir respaldado por un ardiente deseo de conseguirlo. He notado que los chicos y chicas que entran en la universidad y se pagan los estudios trabajando parecen sacarle más provecho que aquellos a quienes se los pagan. El secreto de esto podría residir en que quienes están dispuestos a trabajar para poder estudiar son afortunados al tener un ardiente deseo de recibir una educación. Y casi seguro, dicho deseo se realizará siempre y cuando su objetivo esté dentro de lo razonable. La ciencia ha establecido, más allá de toda duda, que, por el principio de la autosugestión, cualquier deseo profundamente arraigado satura todo el cuerpo y la mente con la naturaleza del deseo y literalmente convierte la mente en un poderoso imán que atraerá a su objeto si está dentro de lo razonable. Para el conocimiento de aquellos que quizá no han interpretado correctamente el significado de esta afirmación, intentaré explicar este principio de otra manera. Por ejemplo, el mero hecho de desear un automóvil no hará que éste llegue rodando, pero si hay un ardiente deseo de tenerlo, te conducirá a la acción adecuada a través de la cual podrás pagarlo. El mero hecho de desear la libertad nunca liberaría a un hombre que ha sido encarcelado si no es lo bastante fuerte como para impulsarlo a hacer algo que le haga merecedor de aquella. Estos son los pasos que van desde el deseo hasta la realización. Primero, el deseo ardiente, luego la cristalización de dicho deseo en un propósito claro y a continuación la acción adecuada suficiente para alcanzar dicho propósito. Recuerda que estos tres pasos siempre son necesarios para asegurarte el éxito. Una vez conocí a una chica muy pobre que tenía un ardiente deseo de encontrar un marido rico. Y finalmente lo consiguió, pero no sin antes haber transformado dicho deseo en el desarrollo de una personalidad muy atractiva, la cual a su vez atrajo al marido deseado. Yo solía tener el deseo ardiente de poder analizar el carácter adecuadamente, y dicho deseo era tan persistente y estaba tan profundamente arraigado que prácticamente me impulsó a dedicar 10 años a la investigación y el estudio de hombres y mujeres. George S. Parker fabrica una de las plumas estilográficas más finas del mundo y a pesar de que su negocio está dirigido desde la pequeña ciudad de Janesville, Wisconsin, ha extendido su producto por todo el planeta y su pluma se vende en todos los países civilizados del mundo. Hace más de 20 años, el señor Parker estableció en su mente su propósito claro, y este era el de producir la mejor pluma estilográfica que se pudiera comprar. Respaldó dicho propósito con un deseo ardiente de su realización.
Por cierto, si tienes una pluma estilográfica Parker, es muy probable que seas poseedor de una prueba de que la ha proporcionado un gran éxito. Tú eres un contratista y un constructor, y al igual que los hombres que construyen casas a partir de madera, ladrillos y acero, tú debes trazar una serie de planos a partir de los cuales darás forma a tu edificio del éxito. Estás viviendo en una era maravillosa, en la que los materiales necesarios para el éxito son abundantes y baratos. Tienes a tu disposición en los archivos de las bibliotecas públicas los resultados detalladamente recopilados de miles de años de investigación que cubren prácticamente todas las especialidades a las que uno podría querer dedicarse. Si te quieres convertir en un predicador, tienes a mano toda la historia de lo que han aprendido los hombres que te han precedido en este campo. Si deseas ser mecánico, tienes a mano toda la historia de los inventos de máquinas y el descubrimiento y el uso de metales y objetos de material metálico. Si deseas ser abogado, tienes a tu alcance toda la historia de los procedimientos legales. A través del Departamento de Agricultura en Washington, tienes a tu disposición todo lo que se ha aprendido sobre cultivos y agricultura, y lo puedes utilizar si deseas encontrar el trabajo de tu vida en este campo. El mundo nunca ha estado tan resplandeciente de oportunidades como hoy. En todas partes hay una demanda cada vez mayor de los servicios del hombre o la mujer que haga mejor una ratonera, u ofrezca un mejor servicio de taquigrafía, o dé un mejor sermón, o cabe una mejor zanja, o dirija un banco más servicial. Esta lección no habrá acabado hasta que tú hayas decidido cuál será tu claro objetivo principal en la vida y luego hayas puesto por escrito una descripción de dicho propósito y lo hayas colocado en un lugar donde puedas verlo cada mañana al levantarte y cada noche cuando te vayas a dormir. La dejadez es, pero ¿por qué hablar de ella? Sabes que tú eres quien corta tu propia madera y quien busca tu propia agua y quien da forma a tu propio claro objetivo principal en la vida. Por lo tanto, ¿para qué insistir en aquello que ya sabes? Un claro objetivo principal es algo que debes crear para ti. Ninguna otra persona lo creará en tu lugar, ni tampoco se creará por sí solo. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Empieza ahora mismo a analizar tus deseos y averigua qué es lo que quieres y luego decídete a conseguirlo. La tercera lección te indicará el próximo paso a dar y te mostrará cómo debes proceder. Nada se deja al azar en este curso, cada paso está claramente señalado. Tu papel consiste en seguir las indicaciones hasta llegar a tu destino, que está representado por tu claro objetivo principal. Ten claro ese objetivo y respáldalo con una persistencia que no reconozca la palabra imposible. Cuando llegues a elegir tu claro objetivo principal, ten en cuenta que no puedes apuntar demasiado alto. Ten en mente también la invariable verdad de que no llegarás a ninguna parte si empiezas en ninguna parte. Si tu objetivo en la vida es vago, tus logros también lo serán. Y podríamos añadir también que serán sumamente exiguos. Debes saber qué quieres, cuándo lo quieres, por qué lo quieres y cómo pretendes conseguirlo. Esto es lo que los profesores y los estudiantes de psicología conocen como la fórmula QCPC. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? QCPC. Cada frase que un hombre escribe, cada acto que realiza y cada palabra que pronuncia sirven como prueba inequívoca de la naturaleza de aquello que está en lo más profundo de su corazón, una confesión que no puede negar. Lee esta lección 4 veces, a intervalos semanales entre una y otra. La cuarta vez que la leas captarás muchas cosas que no viste la primera vez. El que consigas dominar este curso y hacer que te traiga el éxito dependerá en gran medida, si no por completo, de lo fielmente que sigas todas las instrucciones que contiene. No establezcas tus propias reglas de estudio, sigue las reglas que se establecen en este curso, pues son el resultado de muchos años de reflexión y experimentación. Si deseas experimentar, espera haber dominado este curso de la forma en que sugiere este autor. Por el momento, conténtate con ser el estudiante. Esperemos que te conviertas en el maestro, así como el estudiante cuando hayas seguido el curso hasta haberlo dominado.
Si sigue las instrucciones ofrecidas en este curso para la orientación de sus estudiantes, no puedes fallar, de la misma manera que el agua no puede correr montaña arriba por encima del nivel de su fuente. Instrucciones para aplicar los principios de esta lección. A lo largo de la lección introductoria de este curso, te familiarizaste con el principio de psicología conocido como la mente maestra. Ahora estás preparado para empezar a utilizar este principio como un medio para convertir tu claro objetivo principal en una realidad. Quizá hayas pensado que de nada sirve tener un claro objetivo principal a menos que uno tenga también un plan muy definido y práctico para hacerlo realidad. Tu primer paso consiste en decidir cuál será tu meta principal en la vida. Tu siguiente paso será escribir una afirmación clara y concisa de dicho objetivo. Esta debería ir seguida de una explicación por escrito del plan o planes a través de los cuales pretendes alcanzar el objetivo de tu aspiración. El propósito de esta alianza amistosa es emplear la ley de la mente maestra como apoyo a tus planes. Deberías establecer una alianza entre tú y quienes tienen presente lo que es mejor para ti. Si estás casado, tu pareja debería ser uno de los miembros de esta alianza, siempre y cuando entre vosotros haya una situación normal de confianza y comprensión. Los otros miembros de esta alianza podrían ser tu madre, tu padre, tus hermanos o hermanas o algunos amigos íntimos. Si eres una persona soltera, tu pareja, si la tienes, debería ser un miembro de tu alianza. Esto no es ninguna broma. Ahora estás estudiando una de las leyes más poderosas de la mente humana y te harás un gran favor si sigues con seriedad y de todo corazón las reglas expuestas en esta lección, aunque no sepas a ciencia cierta a dónde te conducirán. Aquellos que se unan a ti en la formación de una alianza amistosa con el propósito de ayudarte en la creación de una mente maestra, deberían firmar contigo tu declaración de tu claro objetivo principal. Cada miembro de tu alianza debe estar plenamente familiarizado con la naturaleza de tu objetivo para formarla. Además, cada uno de ellos deberá estar sinceramente de acuerdo con este objetivo y apoyarte completamente. Cada miembro de tu alianza debe tener una copia por escrito de tu declaración de tu claro objetivo principal. Con esta excepción, sin embargo, te indico explícitamente que debes guardar en secreto tu objetivo principal. El mundo está lleno de personas recelosas que dudan y no sería nada bueno para tu causa que esas personas con mentes desconfiadas se mofaran de ti y de tus ambiciones. Recuerda, lo que necesitas son ánimos amigables y ayuda, no mofas y dudas. Si crees en la oración, haz que tu claro objetivo principal sea objeto de tus rezos al menos una vez cada 24 horas y con más frecuencia si fuese conveniente. Si crees que hay un Dios que puede ayudar y que ayudará a quienes luchan con todo corazón por ser útiles al mundo de una forma constructiva, sin duda sentirás que tienes derecho a pedir su ayuda para lograr aquello que debería ser lo más importante en la vida para ti. Si las personas que han sido invitadas a formar parte de tu alianza amistosa creen en la oración, pídeles que ellas también incluyan el objeto de esta alianza en sus oraciones diarias. A continuación, viene una de las reglas más esenciales que debes seguir. Haz que uno o todos los miembros de tu alianza amistosa te digan, en los términos más positivos y claros que conozcas, que saben que puedes realizar tu claro objetivo principal y que lo harás. Esta afirmación o declaración deberían hacértela al menos una vez al día o con mayor frecuencia si es posible. Estos pasos deben seguirse de modo persistente, con la certeza absoluta de que te llevarán a donde tú quieres ir. No bastará con llevar a cabo estos planes durante unos pocos días o unas pocas semanas y luego interrumpirlos. Debes seguir el procedimiento descrito hasta que alcances tu claro objetivo principal, sin importar el tiempo que se requiera. De vez en cuando, quizás sea necesario que cambies los planes que has adoptado para la realización de tu claro objetivo principal. Realiza estos cambios sin vacilar. Ningún ser humano tiene la previsión suficiente para crear planes que no necesiten ninguna modificación o cambio. Si cualquier miembro de tu alianza amistosa pierde la fe en la ley conocida como la mente maestra, retira inmediatamente a esa persona y reemplázala
con otra. Sí, tuvo éxito, pero estuvo a punto de fracasar. Esto les ocurrió también a Roberto Fulton y a Abraham Lincoln, ya prácticamente todas las demás personas a las que llamamos triunfadoras. Nadie ha alcanzado jamás un éxito que valga la pena sin haberse encontrado alguna vez con al menos un pie al borde del fracaso. Andrew Carnegie le dijo al autor de este curso que había encontrado necesario sustituir a algunos de los miembros de su mente maestra. De hecho, afirmó que con el tiempo prácticamente todos los miembros originales de su alianza habían sido retirados y reemplazados con alguna otra persona capaz de adaptarse con mayor lealtad y entusiasmo al espíritu y al objetivo de la alianza. No puedes tener éxito si estás rodeado de socios desleales y poco amigables, sea cual sea tu claro objetivo principal. El éxito se edifica sobre unas bases de lealtad, fe, sinceridad, cooperación y otras fuerzas positivas con las que uno debe reforzar su entorno. Muchos de los estudiantes de este curso querrán formar alianzas amistosas con aquellas personas con las que están asociados profesionalmente o en los negocios, con el objeto de alcanzar el éxito en estos ámbitos. En tales casos, se deben seguir las mismas reglas de actuación que se han descrito aquí. El objeto de tu claro objetivo principal podría ser uno que te beneficie individualmente, o bien uno que beneficie al negocio o profesión con la que estás relacionado. La ley de la mente maestra funcionará de la misma manera en cualquiera de los casos. Si fracasas en la aplicación de esta ley, ya sea de forma temporal o permanente, el motivo será que algún otro miembro de tu alianza no entró en el espíritu de esta con fe, lealtad y sinceridad de propósito. Vale la pena leer esta última frase una segunda vez. El objeto de tu claro objetivo principal debería convertirse en tu hobby. Deberías practicarlo continuamente. Deberías dormir con él, comer con él, jugar con él, trabajar con él, vivir con él y pensar con él. Puedes conseguir cualquier cosa que desees si lo deseas con suficiente intensidad y continúas deseándolo siempre y cuando el objetivo deseado esté dentro de lo razonable y realmente creas que lo conseguirás. No obstante, existe una diferencia entre únicamente desear algo y realmente creer que lo conseguirás. No comprender esta diferencia ha significado el fracaso para millones de personas. Los hacedores son los creyentes en todos los ámbitos de la vida. Quienes creen que pueden conseguir el objeto de su claro objetivo principal no reconocen la palabra imposible, tampoco reconocen la derrota temporal. Saben que van a tener éxito y si un plan falla, lo reemplazan rápidamente con otro. Todo logro digno de mención ha tenido algún tipo de contratiempo temporal antes de que llegara el éxito. Edison realizó más de 10,000 experimentos antes de conseguir que la primera máquina sonora grabara las palabras «María tenía un corderito». Si hay una palabra que debería destacar en tu mente en relación con esta lección, esa es la palabra perseverancia. Ahora tienes en tu poder la contraseña para el éxito. Solo tienes que abrir la puerta del templo del conocimiento y entrar en él. Pero debes ir al templo, él no vendrá a ti. Si estas leyes son nuevas para ti, al principio no te resultará fácil ir. Tropezarás varias veces, pero sigue avanzando. Pronto llegarás a la cumbre de la montaña que has estado escalando y verás en los valles a tus pies el rico estado del conocimiento que será tu recompensa por tu fe y tus esfuerzos. Todo éxito tiene un precio. No existe la posibilidad de recibir algo a cambio de nada. En tus experimentos con la ley de la mente maestra, estás maniobrando con la naturaleza en su forma más noble y elevada. La naturaleza no puede ser engañada ni se le pueden hacer trampas. Ella te entregará el objeto de tus esfuerzos cuando hayas pagado su precio, que es un esfuerzo continuo, inflexible y perseverante. ¿Qué más se podría decir sobre este punto? Te he mostrado qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué deberías hacerlo. Si logras dominar la siguiente lección que versa sobre la seguridad en uno mismo, entonces tendrás la fe suficiente que te permitirá seguir las instrucciones que se ofrecen como guía
en esta lección.